Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Una vez más, agradecerle a Dios por sus vidas, por su presencia aquí, por su confianza de compartir con nosotros estos espacios, estos momentos a la hora que estén viendo la transmisión. Así que, pues bueno, Dios les guarde, les bendiga y pues continuamos, ¿verdad? Aprovechando estos espacios que tenemos, que podemos compartir la escritura. Bueno, recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro capítulo 3. De hecho, pues ya nos queda eh, solo este capítulo para terminar la carta de, de esta carta de Pedro. Vamos a ir de una vez aquí al texto. Voy a compartirles la pantalla. Y aquí pues tenemos el software de Logos, en el cual pues nos orientamos y aprovechamos los distintos recursos disponibles para pues profundizar la escritura. Así que el día de ayer estábamos haciendo primero este análisis de el tema que uno de los temas pues utilizados por los falsos maestros y a la misma vez pues un tema bastante delicado definitivamente, ya que todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesús, la salvación que nos ha brindado, la reconciliación con el Padre, son cosas que pues son la esencia de la fe. Y pues si permitimos que esas verdades se distorsionen, pues estamos dando lugar a que la falsedad y la mentira pues logren su propósito. Por eso es tan importante conocer estas cosas, ¿verdad? Como hemos hablado, estudiarlas. El interés de Pedro de que nosotros las recordemos y las tengamos presentes. Entonces, ayer estábamos analizando eso, ¿verdad? De que ellos hablan de una demora de Jesús. Incluso llevándolo al punto de decir, es que en realidad, así en palabras nuestras, digamos, en realidad nosotros no le importamos a Dios. Él eh, ya nos descartó, ya nosotros no tenemos importancia para Él desde que nos creó, nos ha dejado a nuestra suerte y por tanto, ¿por qué vamos a estar preocupados o vamos a estar ansiosos de que Jesús regrese? En realidad eso no va a ocurrir. Y así, pues entonces promover pues un estilo de vida licencioso, ¿verdad? O sea, dejarse llevar por los deseos, por las pasiones. Y todo esto, lo triste de ello, todo esto dentro del contexto de la iglesia. Eso es lo lamentable, que sea algo que se promueva y se acepte dentro de la iglesia. Entonces, introducíamos anteriormente los versículos que siguen, porque ante tal argumento, Pedro presenta evidencia para refutar dicho argumento. Y entonces es lo que nos dice en el versículo 5. Estas personas, ¿verdad? Con toda intención se olvidan que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso, el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Entonces, en esencia, Pedro nos dice, ellos lo que están olvidando, y ahorita vamos a profundizar en eso, están olvidando a propósito, es que en realidad Dios creó todo y todo lo sostiene. Por ahí lo vimos en el en Hebreos 11, más bien Hebreos 1, que es por medio de Cristo que todo subsiste. Vean que por aquí encontramos la misma palabra, subsiste. Analicemos algunas palabras que importantes aquí. Vean que si lo vemos en la Reina Valera contemporánea, aquí creo que es más incisivo, porque dice que estos, o sea, los que enseñan estas cosas, ignoran
voluntariamente. O sea, hay una deliberada ignorancia. Esta palabra que se traduce como ignorar es pasar desapercibido, olvidar o ignorar. Entonces, cuando nos dice que es algo voluntariamente, significa que ellos a propósito olvidan, descartan, niegan la verdad. O sea que no es por ignorancia que lo están haciendo. No es una ignorancia de así como de que uno no sabe. No, es que deliberadamente hacen a un lado la verdad. Ellos saben la verdad. Ellos la han escuchado, la han estudiado. Lo que Pedro dice aquí, ¿verdad? De que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Eso ellos lo saben. Pero como su principal interés no es glorificar a Dios, sino que es lograr sus propios intereses, sus propios objetivos, pues entonces hacen a un lado la verdad, hacen a un lado lo que ellos ya saben. Por eso es, como vimos en los versículos anteriores, que este es el peor estado en el que podrían estar, el que puede llegar a una persona que ha sido creyente, porque por su propia cuenta está en la posición en la que está. Nadie lo ha engañado, nadie lo ha manipulado, sino que ha sido por su propia acción que ha llegado a este punto. Y lo que hace, lo hace con total conocimiento. Esto de profesar la mentira, de predicar la mentira, lo hacen deliberadamente, saben lo que están haciendo, saben la parte del evangelio que están negando, saben la escritura que están descartando. Todo eso ellos lo saben. Así que ahí es donde está, pues, la culpabilidad de esto. Por eso es que Pedro hace ver a estas personas como pues, lo peor que podría haber en un ser humano. Quizás hasta peor que el incrédulo, el que nunca ha recibido el evangelio, como vimos al final del capítulo 2, ¿verdad? Entonces ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, o sea, en el inicio, en el principio de todo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces están negando la realidad de algo que es evidente. Es importante notar que aquí, eh, bueno, Pedro lo va a hacer, lo va a mencionar, ¿verdad? Pero a nivel general en la cultura judía hay dos elementos importantes, el agua y como vamos a ver en los siguientes versículos, el fuego. Veamos otras versiones para ver cómo ponen esta idea del agua. Vean la nueva traducción viviente, dice, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlos con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Y luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Entonces, con esos dos versículos, ¿qué nos está diciendo? Que ellos saben muy bien que Dios no solo puso en marcha en algún momento la creación, el universo, el planeta, sino también ellos saben muy bien y a propósito ignoran que Dios puso orden, que Dios colocó todas las cosas en su lugar, tanto lo que está en la tierra firme como lo que está en el mar, lo que nos describe Génesis 1. Génesis 1, como posiblemente lo hemos leído muchas veces,
describe cómo Dios pone en orden su creación. Dios no solo había creado todo lo que nos rodea y no simplemente hizo que apareciera, sino que se hizo cargo de ponerlo en orden, de darle sentido. Recuerdan que al principio dice ahí, ¿verdad? Veámoslo rápidamente, siguiendo igual con esta nueva traducción viviente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Así estaban las cosas en el principio. Dios, como sabemos, creó todo, pero no solo lo creó. O sea, primero, por decirlo en una primera etapa, nos dice que Él hizo las cosas, Él creó la tierra, pero la crea sin tener forma. En la Reina Valera al 60 dice desordenada y vacía. Aquí lo pone como no tenía forma y estaba vacía. También, por decirlo así, hay un caos, hay una desorganización, hay oscuridad que cubre las aguas. Y entonces, a partir del versículo 3 describe cómo Dios empieza a organizar, a ordenar, empieza a darle sentido, conexión a su creación. Bueno, lo que sigue ya ustedes lo saben, ¿verdad? Dijo que fuera luz y entonces separó la luz de la oscuridad y el día a la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. Luego separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra y así formó esa separación entre lo que está sobre la tierra y lo que está en el cielo. Luego dice que él de las aguas, las aguas que están sobre la tierra, las separó, las juntó en un mismo lugar, de manera que apareciera la tierra seca, y con ello pues surgieron los mares y la tierra. Luego hizo que creciera vegetación, luego hizo que creciera toda clase de semillas. Después dice que él organizó los astros en el cielo, de manera que durante el día aparezca el sol y durante la noche aparezca la luna y las estrellas. Luego, al siguiente día, hizo que las aguas se llenaran de peces y de toda clase de vida. También dijo que en el siguiente día que aparecieran los animales de la tierra, los animales terrestres, y también hizo que apareciera el ser humano como la cúspide de su orden y creación. Entonces, Pedro hace referencia a este evento para hacer ver que Dios no ha dejado nada al azar, ni ha dejado nada a su suerte, sino que desde un principio Él organizó la tierra, la ordenó, le dio propósito. O sea, Dios siempre ha intervenido para que su creación tenga orden, tenga coherencia, tenga sentido. Él siempre ha estado presente con su creación. Y si hoy el planeta gira en torno al Sol en una forma muy específica, si el planeta gira sobre su eje de la forma en que lo hace, si están las estaciones, si está la lluvia, si está el Sol, si están los mares, los planetas y todo en su lugar, es porque Dios intervino. Y si complementamos eso con lo que ya leímos en Hebreos 1, que dice que Jesús es el cual todo lo sustenta, lo leímos aquí, en esta versión dice que es quien sostiene todo con el gran poder de su palabra. Si lo combinamos con eso, entonces significa que no estamos abandonados, que la creación nunca ha seguido su rumbo por sí solo,
Siempre Dios ha estado presente, Dios interviene, Dios está con nosotros, ¿ok? Así que completamente refutada esa idea, como les digo, incluso nosotros sabemos estas cosas, ¿verdad? Muchas veces hemos leído Génesis. Entonces es algo que alguien que se supone que ya ha tenido un avance en la fe en el sentido de que por lo menos ha estudiado Génesis, sabe estas cosas. Por eso es que es más grave el hecho de que ellos deliberadamente olvidan, porque ellos saben esas cosas y deciden hacer a un lado la verdad que conocen para manipular y distorsionar la verdad y con ello entonces acarrear, atraer consigo a otros hacia el error. ¿Ok? Vamos a complementar con otras ideas por aquí. Este es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Dice, bueno, primero, Pedro hace algo que de hecho los autores del Nuevo Testamento acostumbraban, recurrir al Antiguo Testamento para destacar un punto. Varias veces vemos a Pablo hacerlo, por ejemplo, en Corintios, cuando utiliza todo el tema, la historia del peregrinaje de los israelitas en el desierto, como ejemplo. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, él menciona una gran lista de personajes del Antiguo Testamento para confirmar su punto. Jesús también mencionó a Noé, por ejemplo, y mencionó el tiempo de los tiempos de Noé, también mencionó a Jonás para ilustrar un punto. Bueno, no tiene que sorprendernos porque como ya sabemos, ellos como eran judíos formados en esta religión, pues conocían perfectamente todo ese trasfondo y no solo eso, sino que también para ellos pues era la escritura con autoridad. Entonces no ha de sorprendernos que Pedro hiciera esto mismo. Luego dice que la palabra que se traduce en español como ignorar voluntariamente es una sola palabra, es lantano. Tiene una connotación negativa que de hecho puede traducirse como intencionalmente olvidan. Entonces, esos individuos han cerrado a propósito sus ojos a la verdad. De modo deliberado hacen caso omiso a la evidencia no solo escrita, sino histórica de lo que ha ocurrido, eligiendo no prestar atención a lo que la escritura pues atestigua como verdad. Entonces, resultado de esa ceguera autoinducida, ellos descartan dos acontecimientos monumentales en la historia. El primero es en cuanto a la creación, lo que ya analizamos, ¿verdad? Y sí, hay un detalle ahí importante también que estamos pasando por alto en ese versículo, que es que Dios ordenó todo por medio de qué? De su palabra. La Reina Valera del 60 dice que fueron hechos por la palabra de Dios, porque como hemos dicho, en su soberanía y en su poder y en su capacidad, Dios pues actúa como Él quiere hacer y hace las cosas de la manera que Él desea hacerlas. Y solo su palabra, solo el decir, tiene poder suficiente para que todo exista. Dios no tuvo como nosotros, a nosotros nos toca tomar sus manos y empezar a moldear y empezar a ver si le sale. No, con solo decir que tal cosa exista, así ocurrió. Es el poder de la palabra de Dios. Y bueno, es justamente la palabra de Dios la que estas personas, estos falsos maestros, niegan, porque están negando lo que es evidente. Dice que Dios no necesitó materiales preexistentes, Él los creó todos. Aunque Dios siempre ha existido,
La creación marcó el inicio del universo en el tiempo y el espacio. Luego, la frase en el tiempo antiguo nos sugiere una creación de muchísimos años. Aquí es donde entra uno de los datos polémicos, digamos, de cómo interpretar el Génesis, aunque no es el tema. Aquí MacArthur lo menciona, pero quizás no viene el caso en cuanto a cómo interpretar esa creación, si interpretarla como de días literales, días de 24 horas, o si interpretarlo como décadas o épocas más bien. En fin, no es el punto de esto. La idea del tiempo antiguo, como ya habíamos hablado anteriormente, cuando ellos se refieren a tiempo antiguo, no estamos hablando de un tiempo reciente, estamos hablando de que para ellos es recordar desde la época de los patriarcas o incluso antes, como es este caso, ¿verdad? Así que, eh, bueno, ahí vean que tenemos ese, ese primer argumento de Pedro haciendo ver que la creación misma es evidencia de que Dios sí interviene y que Dios sí está presente y que Dios está al tanto de su creación. Ahora, la siguiente idea está en el versículo 6 porque está el segundo argumento y este tiene mucho peso en el contexto en el que está hablando Pedro, pero eso lo vamos a analizar el día, nuestro siguiente estudio la próxima semana. Vamos a dejarlo por aquí. Como siempre, pues es importante que vayamos poco a poco y también pues que los argumentos los vayamos este, desarrollando sin perder mucho el hilo, sin manteniendo en lo posible la idea. Oremos. Gracias te damos, Señor y Padre, una vez más, porque a través de la Escritura nos haces conscientes de que tú estás aquí, de que tú como Padre soberano y Señor, pues nos amas, estás siempre interesado en nuestras vidas, nunca nos has dejado en nuestra suerte. Gracias por ello y síguenos guiando cada día, toda la semana, en medio del trabajo, las ocupaciones, en medio de todo, siempre recordar que contamos con tu presencia de bondad, de amor y misericordia. Gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por la compañía. Dios les bendiga.